En las moléculas orgánicas simples hay una serie de compuestos derivados en los que uno o más átomos de oxígeno son sustituidos por otros átomos o compuestos. A estas variaciones de las moléculas se les llaman grupos funcionales y cada uno de estos compuestos derivados comparten características químicas comunes. Sin embargo, en el transcurso de este video hablaremos solamente de uno de estos grupos, que son los alcoholes. Comencemos con sus características. Están formados por hidrocarburos. Uno o más átomos de hidrógeno se sustituyen por radicales hidroxilo. La fórmula general es ROH, donde R es el hidrocarburo y OH el hidroxilo, que sustituye un átomo de hidrógeno. Son solubles en agua, pero su solubilidad disminuye a medida que aumenta el número de carbonos del radical. Los más ligeros, que contienen entre 1 y 4 átomos de carbono, son líquidos, a temperatura ambiente. Los que contienen entre 5 y 12 átomos de carbono tienen consistencia aceitosa y los de más de 13 átomos son sólidos. Pertenecen a los llamados solventes orgánicos. Continuemos con los tipos de alcoholes. Dependiendo de la cantidad de radicales hidroxilo presentes en la molécula, pueden ser monoalcoholes o polialcoholes. Los monoalcoholes son los que contienen solo un radical hidroxilo. A su vez, según el lugar donde se encuentra el átomo de carbono al que se une el radical hidroxilo, y los átomos de hidrógeno con los que se enlaza se dividen en alcoholes primarios. Son los formados con los átomos de carbono que en el hidrocarburo tienen conexión con 3 átomos de hidrógeno. En este caso, el átomo de carbono es uno de los átomos de los extremos del hidrocarburo o de su arborescencia. Alcoholes secundarios. En este caso, el átomo de carbono está conectado con 2 átomos de carbono y 2 de hidrógeno, de los cuales uno es sustituido por el hidroxilo para formar el alcohol. Alcoholes terciarios. En los alcoholes terciarios, el átomo de carbono está unido a otros 3 átomos de carbono y solo a uno de hidrógeno, que se sustituye por el hidroxilo. Esto sucede cuando la alcoholización se da en el átomo de carbono donde hay una arborescencia. Polialcoholes. Cuando la molécula de alcohol contiene 2 o 3 o más radicales hidroxilo, entonces se les llama polialcoholes. Ahora pasemos a la obtención de los alcoholes. Las fuentes principales de donde se obtienen son las siguientes. Cracking del petróleo. Recuerda que el cracking o craqueo es rompimiento de moléculas del petróleo para obtener productos derivados. Los alquenos que se obtienen luego de este proceso pueden dar alcoholes, como por ejemplo el propanol. Fermentación de carbohidratos. Los azúcares y almidones, que a su vez provienen de los vegetales, caña de azúcar, cebada, maíz, etc., al fermentar por acción de las levaduras producen alcohol etílico. La reducción de los aldehídos y cetonas. La reducción de un aldehído lleva a la formación de un alcohol primario y la reducción de una cetona lleva a la formación a un alcohol secundario, como es el etanol. Los alcoholes se utilizan como productos químicos intermedios y disolventes en las industrias textiles, colorantes, detergentes, perfumes, alimentos, bebidas, cosméticos, pinturas y barnices. También se usan como productos de limpieza, aceites y tintas de secado rápido, anticongelante, agentes espumígenos y en la flotación de minerales. La nomenclatura de los alcoholes. Según la IUPAC, los alcoholes se nombran de la siguiente manera. Se añade la terminación -ol al alcano de igual número de carbonos y se identifica la posición del carbono al que se enlaza el grupo hidroxilo. A continuación veremos algunos ejemplos y posteriormente haremos unos ejercicios. Aquí podemos observar un A continuación veremos algunos ejercicios para que nos quede un poquito más claro. Bueno, los nombraremos a partir de su fórmula estructural. Comencemos con el primer ejercicio, que vemos que hay 4 carbonos y en la primera posición se encuentra un alcohol. Para denominar que tenemos 4 carbonos se utiliza el prefijo butan y la terminación
ol porque estamos tratando con alcoholes. Por tanto, se indica la posición del alcohol, se pone en guión y se nombra, que aquí vemos que es un butanol. Y bien, aquí tenemos otro ejemplo y vemos que se trata de 2 carbonos y 2 alcoholes. En la primera posición vemos a un alcohol y en la segunda el otro. Por tanto, se indica que es 1,2 guión, como son 2 carbonos, etano, y como son 2 alcoholes, hay que utilizar di indicando que son 2 y terminación ol. Por eso la respuesta es 1,2-etanodiol. Y vamos con el siguiente ejercicio, que aquí podemos ver que se trata de 5 carbonos y 3 alcoholes, y pues seguimos la misma guía para nombrar y por eso tenemos 4 penteno y están en las posiciones 1, 2 y 3 los alcoholes, por tanto se utiliza triol y la respuesta es 4-penteno las posiciones de los alcoholes, que son 1, 2, 3, triol.